Buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señora, se le escucha bien. Bueno, es un gusto para mí acompañarlos en este espacio. Como ya les mencionaban, pues soy la coordinadora del proyecto de aula del programa Bacteriología y Laboratorio Clínico del campus Valledupar. Y les vamos a estar contando entonces cómo ha sido nuestra experiencia con proyecto de aula y cuáles son los beneficios, de pronto los aprendizajes significativos que vemos que esta estrategia pedagógica tiene para enriquecer pues, el aprendizaje de los estudiantes. Y antes de comenzar, pues me gustaría que pudiéramos todos participar dando nuestra opinión o nuestra perspectiva de la idea que tenemos antes de comenzar la conceptualización de lo que es el proyecto de aula. Y para ello les voy a pedir que quienes tienen la posibilidad de escanear este código de barras lo puedan hacer y podamos hacer ese ejercicio de conocer sus opiniones y mirar qué ideas tenemos frente al proyecto de aula. Voy también a compartirles el enlace por el chat para que puedan eh, acceder de esa manera al cuestionario. Es una sola preguntita que nos va a arrojar cuáles son las ideas que tienen ustedes al momento de iniciar esta conferencia. Les acabo de colocar allí en el chat, no sé si ya aparece. No se visualiza, profesora. No, señora, aún no se visualiza. Ahora sí, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces voy a proyectar la pantalla de respuestas para que vayamos mirando. Tenemos 7 participantes, estamos conectados 21, había visto. Vamos a esperar que puedan participar otros. 26 personas en este momento. Vamos a esperar que puedan los demás profes acceder al enlace y puedan hacer su participación.
Bueno, en cuanto a los resultados que vemos, que podemos ver acá en la pantalla, nos encontramos ahí dentro de las palabras que más fueron frecuentes, con los 8 profes que nos acompañaron respondiendo la encuesta, el tema de aprendizaje significativo, ¿cierto? Y la palabra investigación, que también las vemos allí, tenemos el término innovación, proyecto, metodología, taller, la palabra formación que es clave, que engloba todo el proceso, conocimiento, técnica didáctica activa, muy bien. Entonces, teniendo estas nociones iniciales, pues vamos a conceptualizar lo que es proyecto de aula y específicamente vamos a mirar cuáles son esos aspectos relevantes del proyecto de aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación superior. ¿Listo? Entonces, Agudelo y González en 2002 definieron el proyecto de aula como una propuesta que es didáctica, como algunos de ustedes ya lo mencionaban, que está fundamentada en la solución de problemas, eso es básico. Partimos la formulación de un proyecto de aula o surge de la necesidad de poder observar que en nuestra realidad hay problemas que la academia puede entrar a resolver a través de estas estrategias de tipo pedagógico y que es un proceso que permite el desarrollo de habilidades a nivel de investigación formativa que están insertos pues, en la academia como tal. Sabemos que los proyectos de aula no solamente los podemos establecer dentro de la educación superior, sino que desde la educación primaria y educación secundaria, pues se desarrollan estas actividades. Y en la parte derecha, pues pueden observar cómo allí tengo resaltado algunos aspectos que ya ustedes lograron identificar en esa nube de palabras que hicimos al inicio, donde la autonomía, pues, encabeza, digamos, las características de esta herramienta que es el proyecto de aula, porque permite ese aprendizaje activo del estudiante, es el estudiante quien es el protagonista de todo el proceso, se encuentra en el centro de toda la estrategia del proyecto de aula y es él quien, digamos, desarrolla algunas habilidades de liderazgo en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también el proyecto de aula, ¿sí? No se ve la presentación, disculpe interrumpirla. A mí sí se me ve. ¿A quién más no se le ve? Si quiere, Sí, profe. se ve la Sí, se salida de ve. los datos de Mentimeter. Ya corrijo acá. Ahora sí debe aparecerles, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Entonces, retomando, pues tenemos esa característica de autonomía y también el proyecto de aula es ventajoso porque permite que nuestros estudiantes puedan desarrollar esas habilidades de lectura y escritura, que muchas veces encontramos que en el desarrollo de su formación de pregrado, pues tienen dificultades en esta parte. Entonces, es una herramienta pedagógica que nos permite que ellos puedan desarrollar estas habilidades y de alguna manera tengan la posibilidad de cuando lleguen ya a finalizar Profesora Liceli estas se quedó. habilidades. Profesora Liceli no se le está escuchando. Voy a cerrar la cámara a ver si mejora la conexión.
Profesora Liceli, ¿estás hablando? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Sí se Ahora escucha sí, mejor? ahora Voy sí. a dejar la cámara cerrada a ver si de pronto no tenemos dificultades con la conectividad mientras estoy presentando. ¿Listo? Bien. Otro de los atributos, pues les mencionaba antes, el tema de la lectura y escritura, que es fundamental en el proyecto de aula y que durante el ejercicio de esta estrategia se logra poder que los estudiantes mejoren en estas competencias, ¿sí? Que puedan superar las dificultades que tienen en lectura y escritura, y cuando ya hayan avanzado en el tema de la ejecución y desarrollo de su tesis de grado, pues estas habilidades estén un poco más maduras. Otra de las bondades y de los beneficios que se derivan del proyecto de aula es el desarrollo de la capacidad de observación, análisis y síntesis de los estudiantes. ¿Sí? Este proceso de analizar el problema los lleva a ellos a poder identificar dentro de un eje temático como tal, una problemática que ellos pueden abordar desde las competencias que han adquirido de acuerdo a los semestres en los que se encuentran. Asimismo, el proyecto de aula es netamente colaborativo, pues aunque se puede realizar a nivel individual, se busca que sean los estudiantes quienes puedan trabajar en grupos y en conjunto puedan construir sus proyectos de aula. Entonces, allí también tenemos un beneficio en ese desarrollo de las actividades y la construcción del conocimiento de forma colaborativa, apoyados, por supuesto, con la supervisión y la guía de los docentes que tienen una figura de tutores en todo el proceso. También nos permite desarrollar el pensamiento crítico y creativo a través de la búsqueda de esas soluciones y de la profundización y el análisis de la problemática que se está abordando. De la misma manera, pues, los estudiantes también pueden desarrollar habilidades en la comunicación al momento de la divulgación de sus proyectos de aula, pero también dentro de las actividades conexas que se realizan a nivel metodológico durante todo el proceso de desarrollo de su proyecto. ¿Cómo funciona el proyecto de aula? Y esto ya está aterrizado a la experiencia que tenemos en el programa de bacteriología y laboratorio clínico del campus Valledupar, y tenemos estructurado en 3 fases: una fase de contextualización, una fase metodológica y una fase de evaluación. En esta primera fase de contextualización tenemos unos documentos, unos formatos que nos permiten hacer la formalización de todo el proceso de planeación del proyecto de aula. Inicialmente contamos con una planificación general que idealmente se realiza antes de iniciar el semestre que se van a cursar los estudiantes, con el fin de que ya tengamos definidos unas temáticas para trabajar en cada semestre, y además que ya se hayan seleccionado los docentes que van a apoyar el proceso en cada uno de los semestres que participan en el proyecto de aula. Asimismo, tenemos una matriz de conceptualización pedagógica que es muy importante en todo este proceso de fundamentación del proyecto de aula, porque es la que nos permite definir algunos elementos claves como el núcleo problemático, la pregunta problema, cuáles van a ser las competencias que pretendemos desarrollar junto con nuestros estudiantes. ¿Sí? Y también tenemos una matriz de planeación que va acompañada de unas actas de reunión que nos permiten tener la evidencia de todo el trabajo conjunto que se hace con el equipo de docentes por semestre que participan en el proyecto de aula. La matriz de planeación también es una herramienta para que allí podamos estructurar cuáles van a ser las fechas de entrega de todos los productos que se definen en el proyecto de aula. Y a nivel metodológico, entonces en esta fase, pues es la fase ya de ejecución como tal, de lo que se ha planeado en la fase de contextualización. Y aquí tenemos unos formatos también muy relevantes en todo este proceso, que son la matriz de conformación de grupos, la matriz de asesorías, las fichas bibliográficas
y en general unos documentos que se generan en el marco del proyecto de aula para darle a los estudiantes todas las instrucciones y los lineamientos que ellos requieren de forma y de fondo para elaborar los productos del proyecto de aula. Y finalmente tenemos una fase de evaluación donde se valoran tanto los productos intermedios o los avances que van teniendo los estudiantes, como los productos finales y la divulgación de los mismos en un evento que nosotros lo denominamos CIFBAC, que son las competencias investigativas y formativas del programa de bacteriología y laboratorio clínico. Entonces, en estas tres fases tenemos estructurados el funcionamiento del proyecto de aula y todos estos documentos que les acabo de mencionar, yo se los voy a describir un poco más o se los voy a anclar al tema de las actividades que comprenden cada una de estas fases del proyecto de aula. Listo, entonces Profesora Liceli, se le volvió a ir el audio. Buen día. Profesora Liceli, ¿me escuchas? sí señora, sí señora. Voy a ver si puedo cambiar la conexión a otra red Ok. para mejorar la recepción. Permítanme un momento. ¿Cómo me escuchan ahí? Sí, señora. ¿Sí se escuchan? Ya se escucha, profesora. Bueno, muchas gracias y disculpen pues los inconvenientes de conexión. Vamos a ver si con esta nueva red no tenemos tantas dificultades. ¿Hasta dónde me escucharon? Yo pienso que iniciemos con esta fase de contextualización porque se le escuchó entrecortado y después se perdió el audio. Ok, listo, listo. Entonces, retomando la fase de contextualización, tiene estas actividades que ustedes ven acá reflejadas e inicia con una selección del núcleo problemático, que el núcleo problemático viene siendo el tema central donde los estudiantes van a definir su pregunta problema, ¿sí? Y además de la selección del núcleo problemático, como les había mencionado, se hace la selección de los profesores de apoyo. Esta es la actividad que se realiza previo inicio del semestre académico, con el fin de poder agilizar todo el proceso de planeación y que el semestre pues nos den los tiempos para poder cumplir con los productos que están definidos. Seguidamente, entonces, ya comenzamos a implementar la matriz de conceptualización con la definición de la pregunta problematizadora. Esta pregunta problematizadora va a ser la que los estudiantes deben responder mediante la ejecución de su proyecto de aula de todas las actividades que esto comprende. Y hay un punto importante que es la definición de los ejes temáticos. ¿Qué son estos ejes temáticos? Pues son un tema o un subtema de las diferentes unidades del plan de curso que van a aportar al estudiante conocimientos o habilidades para la resolución de esa pregunta problematizadora. ¿Sí? Entonces, de esta manera, cada una de las asignaturas que hacen parte del semestre y que participan en el proyecto de aula pues, se convierten en un eje transversal. ¿Sí? Cada docente que lidera esa asignatura debe seleccionar cuál va a ser ese tema o ese subtema que va a apoyar y que va a servir para que los estudiantes a partir
de esos conocimientos que va a construir con el docente alrededor de ese eje temático pueda dar respuesta a esa pregunta. Y finalmente, pues en esta fase de contextualización, con el diligenciamiento de la matriz de planeación, donde básicamente lo que se hace es construir una agenda de reuniones y de entrega de productos para que todos los docentes, todos los profesores que acompañan el proceso en cada semestre tengan conocimiento de cuáles son los productos que van a elaborar los estudiantes y en qué tiempo se van a entregar. Esto con el fin de que para cada uno de los cortes podamos recolectar las notas de cada uno de los tutores en los tiempos establecidos y se puedan asignar en cada una de las materias o cursos que ven los estudiantes. Entonces, esto sería pues la fase de contextualización. Al finalizar, pues les voy a mostrar un poquito algunos de estos formatos para que puedan ver con mayor claridad estos elementos pues, que les acabo de mencionar. Las actividades entonces que hacen parte de la fase metodológica, pues es ya la conformación de los grupos de trabajo como tal, según los lineamientos del proyecto de aula para el programa de bacteriología, está establecido con grupos de estudiantes de mínimo 3, máximo 5 participantes. Esta conformación de grupos se hace a través de la matriz de conformación de grupos, donde se asignan pues esos grupos, se definen y se les asigna en cada grupo un líder. Se debe escoger un líder que funciona como gerente del proyecto de aula y además se ancla pues a los tutores que van a acompañar el. Sí, entonces lo primero que nosotros necesitamos es la información de cómo está. Dentro de esta fase metodológica, Por favor, cerramos el micrófono. Gracias. Profesora Liceli, puede continuar. listo. Dentro de esta fase metodológica, entonces, tenemos también la asistencia a las asesorías por corte, que para eso tenemos un formato de asesoría que nos permite hacer el seguimiento de estas asesorías, porque en ello se diligencia los compromisos que se adquieren en cada uno de los encuentros con los docentes y también cuáles fueron las actividades que se desarrollaron allí, los estudiantes que participaron en la asesoría y con qué profesor del semestre tuvieron esa asesoría. Se hace una entrega de avances para cada corte que se define previamente en esa matriz de planeación y que ya les voy a mostrar cómo está estructurado actualmente. Esa pues entrega de avances tiene una valoración por parte del tutor de cada uno de esos grupos que se conformó para cada semestre académico y pues se convierte entonces en la calificación que se le va a dar a cada uno de los cortes cuando se haga ya la parte de valoración del proyecto de aula. Dentro de esta fase metodológica también es importante mencionar que tenemos una etapa que es la selección del grupo representante. Esto quiere decir que si por semestre, por ejemplo, cuando hicimos la conformación de grupos, tenemos 5 grupos de estudiantes. Esto se hace una reunión entonces con todos los profesores del semestre, todos los grupos participan, hacen una presentación de su proyecto de aula, se aplican unas matrices de valoración y se selecciona allí, de acuerdo a la calidad del texto académico y de la presentación de los estudiantes, un grupo que va a representar al semestre en el CISBAC, que es el evento académico que hacemos al finalizar el semestre y que corresponde a la valoración del tercer corte. Entonces, ese grupo representante pues, realiza una ponencia y hace la entrega de su texto académico. Y los demás grupos que no fueron seleccionados para representar el semestre igualmente hacen la entrega de su texto y deben presentar un póster o deben presentar una hoja informativa en el CIFBAC como muestra, como esa fase de divulgación del conocimiento que se generó en el marco del proyecto de aula. Aquí también es importante que podamos identificar los diferentes actores que participan en el proyecto de aula. Entonces, pues tenemos
la coordinación general, que en estos momentos está a mi cargo, pero me acompañan dentro de esa coordinación una profesora que coordina de primero a quinto semestre y otra que lo hace de sexto a octavo. Igualmente, esta coordinación del proyecto de aula pues está o trabaja de manera conjunta con la coordinación académica y a su vez con la dirección del programa. Para cada uno de los de estas coordinaciones, pues se eligen un profesor de apoyo por semestre, como ya les he ido mencionando, para cada uno de los semestres que está a cargo de esa coordinación, y se definen unos tutores. Pero ya terminó cediendo. Sí. Y los grupos de estudiantes, como ya les había mencionado. Tenemos otros actores que nos han acompañado también en este proceso del desarrollo del proyecto de aula, como ha sido Éxito Estudiantil, a través de los cuales hemos desarrollado pipelines grupales con el fin de apoyar a los docentes tutores y a los estudiantes en el desarrollo de los textos académicos. Entonces hemos tenido pipelines para la redacción de ensayos, que es el producto que se exige de primero a quinto, y también para artículo de revisión, que es el texto que construyen los estudiantes de sexto y séptimo. También pues hemos tenido el apoyo de biblioteca para lo que son las capacitaciones cuando lo han requerido los docentes, con el fin de que los estudiantes puedan hacer apropiación de las bases de datos que tenemos disponibles y puedan acceder a ellas en esa fase de revisión bibliográfica que deben hacer para la construcción de su proyecto. Y también pues tenemos el apoyo de Ciencia UDES, que es el grupo de investigación del programa, donde ellos nos han apoyado en la formulación de los documentos que estructuran esas instrucciones que los chicos necesitan para poder estructurar sus productos finales. Entonces, esto sería, pues, en general, los actores que tenemos en esta fase metodológica, esta fase de implementación del proyecto de aula. Hay 38, sí, de reposición. Entonces, ¿cuál es el rol que tienen, digamos que los actores principales de este proyecto? Tenemos el coordinador o líder por semestre, que es el encargado de difundir todos los documentos que les acabé de enlistar en la fase anterior, y que deben velar pues también por el cumplimiento de los tiempos y de los productos que están allí asignados. Son los encargados también de recibir los avances que están entregando los estudiantes a sus respectivos tutores y también de los productos finales. Son también los responsables de recepcionar las calificaciones para cada uno de los cortes de los docentes tutores y hacer un compendio de estas calificaciones y devolverlas para que pues, sea incluida la nota del proyecto de aula en cada uno de los cortes, en cada una de las asignaturas que participan en esta estrategia. Y también pues son los encargados de elaborar un informe de gestión que suma todas las actividades que se han desarrollado en el semestre en el marco del proyecto de aula, con todas las evidencias necesarias que soportan estas actividades. Tenemos también a los tutores, que bueno, tienen a su cargo a un grupo de estudiantes y que informan a los chicos las fechas en las cuales pues, deben hacer las entregas de sus avances y de sus productos finales. Son los que realizan las asesorías y diligencian la matriz de asesorías, lo que sirve como soporte de cada uno de los encuentros que tienen con sus chicos. Son los encargados de evaluar todo el proceso, porque ellos son los que reciben pues, estos avances de los chicos en los cortes, y también son los encargados de valorar los productos finales, estos acompañados de unos formatos, unas rúbricas de valoración que se han diseñado para este fin. Deben socializar y hacer ese proceso de retroalimentación oportunamente, pues sabemos que es un proceso de investigación formativa, entonces la idea es que los estudiantes puedan recibir esa retroalimentación a tiempo para que puedan hacer las mejoras de manera oportuna de sus productos, y cuando ya hagan la divulgación, pues sean unos productos de alta calidad. Y deben entregar las evidencias de su trabajo, que básicamente pues, vienen siendo las matrices de asesorías y los productos que los chicos nos van entregando para su revisión.
Y tenemos los estudiantes que, como les mencionaba al inicio, pues el líder o el gerente del proyecto de aula de cada equipo de trabajo es el encargado de direccionar, motivar, hacer la verificación del cumplimiento de las actividades, cuestionar constantemente a sus compañeros sobre qué se está aprendiendo, qué vacíos de pronto, qué dificultades se están presentando en el avance de la construcción del proyecto de aula. Y los demás estudiantes, pues, junto con su líder, son los que construyen el proyecto, Ese mismo miércoles 28 y el 29. básicamente fundamentado en el ejercicio de esa autonomía que se quiere que tenga el estudiante en la construcción del conocimiento. Y se exige pues que los estudiantes puedan hacer esa preparación previa de cuáles son las preguntas, las inquietudes, las dificultades que están teniendo con el desarrollo del proyecto antes de poder reunirse con sus tutores a fin de que estos momentos que los profesores designan para poder atender a los estudiantes sea aprovechado al máximo y puedan lograr pues los propósitos para los cuales se han reunido ellos. En la fase de evaluación, entonces, tenemos la valoración de los avances, que para el P1, como lo tenemos establecido actualmente, es la revisión de la literatura que hacen los estudiantes y la elaboración de las fichas bibliográficas. En el P2, la compilación de los ejes temáticos en un texto académico, que como ya les adelanté, para primero a quinto es un ensayo lo que se les pide, y para los semestres sexto y séptimo es un artículo de revisión. Y en el P3 entonces tenemos ya la fase de divulgación en este evento científico, donde se presentan los proyectos de aula a cargo entonces de esos grupos representantes que se seleccionaron en esa fase metodológica para cada uno de los semestres. Tenemos las ponencias de estos grupos representantes, pero también la valoración de las hojas informativas y los pósters de los demás grupos que no fueron seleccionados como representantes de su semestre. Esta básicamente es la valoración que se realiza y como ya les he adelantado también, pues en cada uno de los cortes lo ideal es que se puedan entregar estas notas con el tiempo suficiente para que cada uno de los profes de cada semestre pueda tomar la nota del proyecto de aula y tenerla en cuenta dentro del seguimiento del corte, dentro de las notas de seguimiento del corte. Uno de los aspectos claves aquí en el desarrollo de todo proyecto de aula es la integración de los conocimientos, ¿cierto? De hecho, actualmente se habla de proyectos de aula integradores cuando se hace por semestre la integración de conocimientos de diferentes asignaturas, como es la experiencia que yo les estoy compartiendo con el programa de bacteriología, ¿sí? Porque cada una de las asignaturas que ven los estudiantes en ese semestre se convierte en ese eje transversal que va a tener ese tema o ese subtema que va a apoyar al desarrollo de su pregunta problematizadora. De esta manera se garantiza la interdisciplinariedad durante todo el proceso. Y aquí quise como resaltarles cuáles son esos elementos que nosotros consideramos claves dentro del proyecto de aula para lograr esa integración de conocimiento y garantizar esa interdisciplinariedad. Entonces tenemos en primera instancia la ficha bibliográfica, donde esta ficha bibliográfica tiene varios ítems, pero quiero resaltar dos de ellos, que son las citas textuales y los quizzes valorativos. Dentro de esa ficha bibliográfica que el estudiante elabora para cada uno de los referentes que junto a su tutor seleccionaron como importantes para resolver esa pregunta-problema, se debe o se asigna en este ítem de citas textuales que ellos puedan, como su nombre lo indica, extraer de ese documento una cita que ellos pueden valorar como útil al momento de construir su texto académico. Bien, esto con el fin de facilitarles a ellos el proceso de escritura de sus textos académicos, que no tengan que volver al artículo o al libro que han consultado, sino que esa ficha bibliográfica se convierta en ese instrumento, en ese insumo para ellos construir el texto académico como tal.
Y otro elemento ahí clave también es el juicio valorativo, porque es el que lleva al estudiante al proceso de reflexión, al proceso de crítica frente a ese texto al que se está, que está trabajando, ¿sí? Y en estos juicios valorativos, pues entonces los chicos plasman cuál es su percepción frente a ese conocimiento que están desarrollando, qué aportes les está brindando los autores o el autor de ese referente para poder ayudarles a responder su pregunta problema, cuáles o cuál eje temático encuentran desarrollado en ese texto, y se les da a través de un instructivo de la ficha bibliográfica unas indicaciones o unos lineamientos para el desarrollo de cada uno de los ítems. Particularmente en los juicios valorativos se les plantean a ellos unas preguntas orientadoras que les permitan hacer ese proceso de reflexión y crítica de cada uno de los textos que están analizando. Las tutorías también consideramos que son un elemento clave para la integración del conocimiento, porque no solamente están diseñadas para hacerse con el docente tutor, el docente asignado tutor, sino que debe ser con todos los docentes del semestre. Esto con el fin de que si ellos llegan a tener inquietudes frente a esos ejes temáticos y cómo incorporarlos en la solución de su pregunta-problema, cada uno de los docentes pues, pueda tener el espacio de asesorarlos y acompañarlos en la solución de esas inquietudes. ¿Sí? Y como ya les había dicho, la matriz de asesoría es el soporte que tenemos de estos encuentros. Bien, entonces aquí todas las disciplinas lideradas por cada uno de los docentes a cargo hacen ese proceso de asesoría a los grupos que están trabajando en cada semestre. Y también tenemos en la fase de valoración los productos y las rúbricas, porque en los productos se debe ver reflejado que los estudiantes desarrollaron e incorporaron los conocimientos de cada uno de estos ejes temáticos para la solución de la pregunta-problema. Así las rúbricas entonces traen unos elementos que permiten valorar tanto en la ponencia que hacen los chicos como en los documentos escritos que ellos presentan, que realmente haya una integración de esos ejes temáticos. Profesora Liceli, se le volvió a perder el audio. Sí, no me están escuchando. Ya pasaste a la última diapositiva, ¿sí? Sí, voy a pasar a compartirles ahora a detalle los formatos que les acabo de mencionar. Y pues no sé si de pronto los profes han tenido alguna inquietud frente a lo que les he presentado, de pronto que les aclare alguno de las actividades y de los procesos que les acabo de describir, mientras les voy proyectando entonces los formatos y se los voy desglosando. Ok, gracias. Doctora Lisset, Liceli, sí, dígame. Luceli, a mí me gustaría que de pronto me contextualizaras la dificultad que ha, o sea, nosotros en el programa de terapia ocupacional estamos proyectando llevar a cabo un proyecto de aula, pero escuchándote creo que se ajusta más a un proyecto integrador, porque el tema que nosotros queremos trabajar es la salud pública. Y dentro de la salud pública, pues nosotros lo que queremos es que manteniendo un mismo eje integrador de una pregunta-problema, desde cada uno de los semestres de primero a sexto, poder aportar o poder responder algo a ese proyecto. Entonces, escuchándote, pues creería yo que más que un proyecto de aula, lo que no, la propuesta que queremos es de pronto responder más a un proyecto integrador. Entonces, la pregunta muy particular sería, ¿en qué momento el proyecto de aula deja de ser aula para convertirse en un proyecto integrador? Ok, digamos que el proyecto de aula integrador no es que deje de ser un proyecto de aula, sino que tiene esa connotación de ser integrador, proyecto de aula integrador, cuando, como usted lo mencionaba,
permite entonces que podamos utilizar esas distintas asignaturas o cursos que estamos viendo, en el caso de nosotros por semestre, pero según lo que le entendí, ustedes lo harían todos los semestres aportándole a una pregunta central, Sí, como pregunta-problema, ¿cierto? Entonces sí, no sí, es que sí. deja de ser proyecto de aula, es que toma la connotación de no solo llamarse proyecto de aula como tal, porque los proyectos de aula pueden ser de un curso en específico, ¿sí? Pero en este caso ya deja de ser un curso para convertirse en un proyecto que integra diferentes cursos del mismo semestre y en el caso de ustedes diferentes semestres alrededor de una misma pregunta. No, y además, así como lo presentas, pues que van a haber unos líderes, que van a haber un rol que cada uno de los miembros, o sea, el líder del proyecto, los tutores que serían de pronto los docentes que van a tener su participación en cada semestre y el rol que tienen los estudiantes, pues me parece bastante valioso y muy bien estructurado como para poder dar cumplimiento a lo que se quiere. Sí, sí, gracias lo tomo como un punto a favor de lo que venimos realizando. Es un ejercicio bastante minucioso y que poder tener toda esta conceptualización y ya fase de planificación nos permite que cuando se implemente ya el proyecto de aula, como cada quien tiene claro su rol, pueda ser mucho más dinámico el ejercicio y el desarrollo de esa respuesta a esa pregunta-problema. Mil gracias, doctora. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta para antes de proyectarles un poco los documentos que ya les he mencionado a lo largo de la presentación y que sí me gustaría que de pronto los pudieran ver como para tener una mayor idea de lo que les estoy mencionando. Listo, entonces voy a pasar a compartirles un documento que es el documento de planeación que hacemos junto con la coordinación académica del programa, donde yo les decía que previamente a iniciar el semestre académico se define cuáles son los temas que van a trabajar y cuáles son los profesores que van a acompañar este proceso. Entonces, Profesora Liceli, no se le está viendo nada en la pantalla. ¿Estás proyectando? sí, acá me sale que está cargando. Ok. Ya ahí se ve, ¿verdad? Sí, señora. Listo, entonces miren que este es ese documento que nosotros elaboramos de planificación antes de iniciar las actividades académicas. Y acá pues se asignan los coordinadores, el profesor de apoyo, solamente les dejé acá los semestres y los temas que fueron seleccionados para el semestre actual para trabajar en proyecto de aula. Digamos que tenemos un eje grande que seleccionamos para este semestre y que lo venimos haciendo en semestres anteriores y es poder trabajar el tema también de salud pública. Y aquí nos centramos en el Plan Decenal de Salud Pública actual y hicimos un enfoque teniendo en cuenta que nuestro sistema de salud está pues basado en atención primaria en salud y que es importante que podamos desarrollar esa fase de que los estudiantes se apropien mucho del tema de promoción de la salud y prevención primaria de la enfermedad. Entonces definimos estos temas que ustedes ven acá para primer semestre, bueno, y también considerando cuáles son las asignaturas que los chicos están viendo en cada uno de los semestres, ¿no? Cuál es el alcance que ellos pueden lograr tener con su proyecto de aula de acuerdo a esas asignaturas. Y aquí miren que están esos temas globales o ese núcleo problemático que se define al inicio. A partir de ese tema, cada uno de los semestres a la cabeza de un docente líder y con los demás docentes acompañantes de cada una de las asignaturas, pues entonces define la pregunta problema dentro de ese núcleo problemático. Y acá el producto final, como pueden ver, y que ya les había adelantado, de primero a quinto, pues es un ensayo que ellos elaboran frente a esto.
Y acá, por ejemplo, en tercer semestre tenemos un tema que aborda el rasgo distintivo en este programa, que tiene que ver con el tema de calidad. Y también buscamos que esto sea evidente en el proyecto de aula. Y acá tenemos sexto y séptimo semestre que presentan artículos de revisión, y los chicos de octavo, digamos que tienen una dinámica un poco distinta, porque ellos lo que hacen es un producto innovador, es decir, un proyecto de aula desde un curso en particular, que les orienta a la construcción de un producto innovador desde la área industrial. Pero que ellos también tienen la posibilidad dentro del feedback de poder presentar unos stands donde muestran sus productos innovadores, traen muestras para que los demás chicos puedan probar esos alimentos que ellos han elaborados en el marco de su curso. Aquí está estructurado también cómo tenemos actualmente los productos a entregar y la valoración para el P1, entonces está asignada una valoración del 5% del seguimiento, las fichas bibliográficas en cantidad. Cabe resaltar que este es el mínimo aceptado para ensayos, son 5 fichas bibliográficas con una en inglés, y los artículos 8 fichas bibliográficas en español y 2 en inglés. Es el mínimo, ¿no? De ahí en adelante, junto con su tutor, los que ellos consideren que deban tener los referentes que requieran. Aquí está pues la valoración también, el porcentaje de valoración para el P3. De la misma manera, este documento se socializa con la reunión de coordinadores, ¿sí? Yo les había dicho que hay 2 coordinadoras para cada grupo de semestres. Entonces, con ellas tenemos una reunión inicial donde se socializa este documento, se escucha también la opinión pues, que ellas tienen frente a lo que se ha planeado previamente, y se hacen ajustes si se considera necesario. Para todos los entregables que ellos tienen que hacer, pues se han creado unas rutas de acceso que permiten tanto que ellos tengan acceso a los documentos generales y de estructuración del proyecto de aula, como también que a través de la coordinación podamos hacer el seguimiento de las evidencias de cada uno de los semestres. Y esto pues lo hace la coordinación, el poder cargar los documentos en estas rutas. Bueno, eso frente al documento de planeación. Voy a presentarles ahorita la matriz de conceptualización y la matriz de planeación que ya se utiliza por semestre. Esta es la matriz de conceptualización pedagógica del proyecto de aula. Entonces, como pueden ver, pues acá tiene un ejemplo para guiar el proceso de diligenciamiento de la misma. El diligenciamiento de esta matriz está a cargo entonces del profesor líder del proceso en el semestre y del equipo de docentes. Entonces, aquí se define el núcleo polémico, la pregunta problematizadora, se describen unos propósitos, unos ejes temáticos que ya les había mencionado, que corresponden a unos temas o subtemas de cada uno de los cursos que conforman ese semestre, las competencias que se van a formar en el desarrollo del proceso del proyecto de aula. Hay unos indicadores que nos van a poder medir pues, esos alcances y esos logros que hemos tenido. Y miren, por ejemplo, acá, esto es de primer semestre. Entonces, miren, acá tenemos las asignaturas, y por eso es importante que en esa primera reunión que haga cada equipo de trabajo puedan estar todos los profes presentes, porque la idea es que ahí mismo en la reunión ellos puedan identificar cuál es ese tema o ese subtema que va a aportarle a la solución de esa pregunta. Bueno, los recursos, también se deja descrito los productos a entregar según el lineamiento inicial. Esta es la matriz de conceptualización. Ahora les voy a presentar la matriz de planeación. La matriz de planeación.
es esta. ¿Ya la pueden ver? Yo creo que sí, ya les aparece. Entonces miren que acá en la matriz de planeación lo que consignamos son las fechas de reuniones que quedan establecidas desde el inicio en esa fase de contextualización que se van a hacer con el grupo docente de cada semestre, las fechas y los productos a entregar, siempre teniendo en cuenta que podamos entregar las calificaciones a tiempo, las actividades que se definen que se van a hacer con los estudiantes, los documentos a entregar por parte de los estudiantes y la firma pues del coordinador a cargo del proceso. Me parece también interesante poder compartirles la ficha bibliográfica. Entonces, voy a compartírsela. Es esta que creo que ya pueden ver. Entonces, miren que tiene diferentes ítems, ¿no? Los estudiantes pues, aquí consignan a todo el equipo de trabajo que conforma ese grupo de estudiantes, hacen la referencia bibliográfica según Vancouver, aquí hay unas instrucciones, este es el instructivo de la ficha, este es el instructivo que se les comparte junto con el formato de la ficha bibliográfica, qué es lo que van ellos a consignar en cada uno de estos segmentos. ¿Sí? Entonces tenemos palabras claves, objetivo, descripción de la metodología, resultados, conclusiones, y aquí están las que yo les mencionaba que consideramos muy relevantes, que nos permiten hacer de pronto ese proceso de integración de una manera más clara, ¿no? La casilla de citas textuales. Y aquí la instrucción es que el estudiante pues, puede libremente anotar las citas que él haya identificado como la más significativa para responder la pregunta de investigación. Y se les dan las indicaciones pues para que les faciliten poder luego construir esa referencia. Y aquí tenemos los juicios valorativos donde yo les indicaba que se les consignaban a ellos unas preguntas orientadoras para que puedan hacer ese ejercicio de reflexión y crítica frente a los textos que están analizando. Entonces, ¿qué nuevas ideas descubrió? ¿Qué no entendió del texto? ¿Cuáles ejes temáticos son expuestos en el texto? ¿Qué aplicaciones les encuentran las ideas del autor en torno al problema analizado? ¿En qué no está de acuerdo y por qué? Estas son solo algunas preguntas orientadoras. Ellos podrían también elevar juicios distintos a los que orientan estas preguntas que les acabo de mencionar. Esta entonces es nuestra ficha bibliográfica y en el instructivo pues también tuvimos a bien colocarles un ejemplo para que ellos puedan tener una guía mucho más clara de lo que se espera que puedan realizar. Listo. Y lo otro que me gustaría también poderles compartir son las rúbricas, ¿no? Que es otro elemento que les mencionaba clave en ese proceso de integración. Déjenme y las ahora acá un momentico y se las comparto. Profesora Liceli, nos están preguntando que si se puede compartir el instructivo de ficha bibliográfica. Sí, sí, señora. Sí lo podemos hacer. Oh, perfecto. Entonces, cuando se registren ahora en el transcurso de la mañana que voy a pasar el link de asistencia, colocan muy bien el correo para poderles enviar el documento, por favor. Gracias. Esperen un momentico que está cargando acá la rúbrica.
Yo creo que ya ahí les aparece. Esta, por ejemplo, es la rúbrica para la valoración del proyecto de aula. Pues, tenemos aquí varias opciones, pero actualmente estamos trabajando con ensayo y artículo, como ya les había mencionado. Y tiene aquí pues la escala de medición de cada uno de los aspectos que se están valorando. Aquí, por ejemplo, en el contenido, miren que hay una nota. Esa nota nos dice que este aspecto incluye los ejes transversales definidos en el semestre. Entonces, que el evaluador debe considerar la inclusión de esos ejes transversales cuando haga la evaluación de ese contenido. Igualmente se hacen las indicaciones del mínimo que se les exigió para que el evaluador sepa, con referente a las fuentes bibliográficas, cuál fue lo exigido pues, en el proceso de elaboración del texto académico. Y bueno, ahí están básicamente los criterios que se utilizan. Hay un espacio para observaciones que quieran dejar los evaluadores, recordando que este es un proceso de investigación formativa. Bien, esta es la rúbrica para textos y les voy a presentar ahorita la que tenemos para las ponencias. Bueno, mi abuela tiene creencia de que a ella se le han muerto con muchos hermanos. Mi abuela, pues, en los pueblos que ha vivido, ella cree mucho en eso y ella respeta mucho a las personas. Esta es la de exposiciones. Entonces, aquí tenemos todos los ítems, valoramos entonces unos aspectos básicos y unos aspectos formales, cada uno con una ponderación, los aspectos básicos de un 60% y los aspectos formales de un 40% y cada uno de los criterios que se tienen en cuenta para hacer esa valoración. Y miren que aquí en la calidad de la presentación, entonces se tiene incluido los temas o los ejes transversales para garantizar que también se haga la valoración de esa integración de conocimientos, de esa interdisciplinariedad. Perdón, la profesora Esperanza dice que no ve la presentación. ¿Alguna otra persona de acá no la ve? Porque yo sí la estoy viendo. Rúbrica para la valoración de exposiciones en estos momentos. Sí, profesor, la proyecto que proyecta la rúbrica. Yo estoy viendo la rúbrica. ¿Sí? Bueno, Profesora entonces, Liceli, sí le estamos viendo todos. Tal vez la profesora Esperanza tenía problemas con su equipo. ok. Ya para finalizar, entonces les voy a mostrar la matriz de asesorías que manejamos en el programa y el último formato que me hace falta es la matriz de conformación de grupos. Esos dos y finalizamos. Miren, esta es nuestra matriz de conformación de grupos de trabajo. Entonces, como pueden ver, acá está el espacio para designar pues, los estudiantes, la temática que se seleccionó por el semestre y el docente que va a estar a cargo. Y tenemos un espacio para la conformación de grupos, mejor dicho, para la identificación de estudiantes desnivelados, que quizás ha sido un punto crítico que hemos tenido, que de pronto cuando hacemos la conformación de grupos, cuando tenemos chicos que ven asignaturas de diferentes semestres,
la ubicación de ellos en un proyecto de aula en algunos momentos pues, se nos convirtió en un problema. Entonces, con la idea de poder hacer una acción de mejora frente a esa dificultad, pues tenemos acá un espacio para poder identificar a esos estudiantes al momento de hacer la conformación de grupos con las asignaturas que está viendo y asignarles un docente pues tutor. Ellos trabajan con los demás grupos que hagan parte pues, del semestre en el que quedan asignados. ¿Cuál es el criterio que consideramos aquí? El estudiante desnivelado termina haciendo el proyecto de aula en el semestre donde esté viendo la mayor cantidad de asignaturas matriculadas en ese semestre y que participen dentro del proyecto de aula. Entonces este cuadrito pues es con ese objetivo de poder hacer esa identificación de manera oportuna y poder agruparlos entonces a ellos junto con estos estudiantes que tenemos acá. También nos sirve porque si ellos ven asignaturas pues, en distintos semestres, la nota de proyecto de aula también va a ir en esas asignaturas y nos facilita poder identificar qué docentes, si es un estudiante, por ejemplo, que está haciendo proyecto de aula en segundo semestre, pero tiene una asignatura de tercero o de cuarto semestre, poder saber que además de los docentes de segundo semestre hay que pasarle a ese profesor de tercero y de cuarto con el que está el estudiante la calificación que obtuvo para cada uno de los cortes. Y por último, ahora sí, la matriz de asesoría. Esta es la matriz de asesoría, muy sencilla, la fecha en que se hace la asesoría, qué estudiantes participaron, cuáles fueron las tareas que se realizaron, los compromisos adquiridos y las firmas pues, de todos los participantes, incluyendo la del profesor que estuvo a cargo de la asesoría. Este pues, es uno de los soportes también importantes de que el estudiante está consultando con los docentes, con los distintos docentes del semestre, las inquietudes que tiene frente a esos ejes temáticos. Bueno, profes, esto pues era lo que tenía para presentarles frente a la experiencia de proyecto de aula con el programa de bacteriología y laboratorio clínico del campus Valledupar. Pues espero que la información que les he compartido les haya permitido, digamos, aterrizar quizás sus ideas que tienen frente al desarrollo del proyecto de aula o de pronto hacer una comparación también con los ejercicios que ya ustedes vienen desarrollando frente a este práctico. No sé si hay preguntas. Profesora Licel, sí, bueno, yo también soy docente del campus de Valledupar y bueno, me surge la siguiente duda. Usted nos comentaba que la presentación final del proyecto de aula se podía hacer a través de un póster o a través de alguna presentación. ¿Es posible también cambiarlo hacia algún otro tipo de presentación, ya sea un video o de pronto la presentación de alguna página web? ¿Es posible que salirse por lo menos de lo que ya está establecido? Sí, claro, digamos que esto es lo que nosotros tenemos establecidos dentro del programa y digamos que siendo consecuente con los textos académicos que los chicos presentan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los chicos que presentan artículos de revisión, sabemos que el grupo que salió como representante de ese semestre, que fue escogido como representante, hace su ponencia, ¿sí? Frente a ese el producto que elaboró. Y los que no, entonces presentan un póster, considerando pues entre todos que es la manera pues quizás más adecuada que hemos considerado nosotros como equipo de trabajo para que ellos puedan hacer esa presentación. Pero de acuerdo a los programas académicos en donde esté el proyecto de aula, pues ustedes pueden designar cuáles son esos productos que van más acordes a esas competencias y a esos aprendizajes significativos que ustedes quieren desarrollar junto con sus estudiantes. No sé si respondí la pregunta. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Con gusto. Agradecemos que todos diligencien
el link de asistencia y el link de evaluación para la certificación. Doctora Lisset, muy buenos días. Le habla la profesora Emily Rueda. Profesora Emir, bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo me le ha ido? Muy bien, señora. Pues complacida de que nuestra directora coordinadora de proyecto de aula haya hecho la presentación general de cómo está diseñada esta estrategia en el programa de bacteriología y laboratorio clínico del campo Valledupar. Pues qué mejor que ella que la coordina y pues tenía todos los elementos para su presentación. Como complemento de esta presentación también nos va a acompañar la doctora Carmen Elena Molina del programa de fisioterapia. El único inconveniente que ella ha tenido es que ella está en clase en la sede de Berlis, entonces está terminando con el grupo de la clase para poderse conectar. No sé si los asistentes están dispuestos a esperarla para que ella complemente la experiencia que se vive desde fisioterapia y podamos también pues enriquecer toda esta información relacionada con el proyecto de aula. Entonces, esa es mi inquietud. No sé si los asistentes están dispuestos o si no, si usted decide pues cerrar la sesión. Estoy aquí atenta. Atendemos la información de la profesora Emir. Participantes, ¿estamos de acuerdo con esperar cuánto tiempo, profesor Emir? Ella me dice que en promedio a las 10:30 está aquí ya, pues estaría aquí en la sede conectándose. Y si gustan, pues vamos comentando también si alguno de los asistentes tiene alguna experiencia diferente a lo que mostró la doctora Lisset, para poder nosotros también enriquecer y fortalecer todo este proceso, ¿les parece? Tenemos 37 participantes. Por favor, nos dan la información para continuar o esperamos 10 minutos y damos cierre a esta actividad. Parecieran que están conectados, pero no están en el momento en sala. Profesor Emir, ¿usted sí me escucha? Sí, señora, aquí estoy atenta y pues en comunicación Sí, se con la... escucha. Si se escuche, qué pena, es que estaba diligenciando los formatos, entonces no alcancé a responder. Aquí estamos presentes. Doctora Lisset, también pues repito para que los que no me escucharon, si dentro de los asistentes a la capacitación hay alguien que hace algo diferente o tiene diseñado de manera diferente el proyecto de aula, pues también nos gustaría conocer la experiencia para poder fortalecer la nuestra. Entonces también estamos prestos a escucharles si tienen alguna aporte que hacer, pues estamos aquí atentos también para aprender. De igual manera, no sé si sea prudente y de pronto si los conectados lo desean, podría, pues, en lo que se conecta la profe, compartirle los documentos que tenemos también frente a las instrucciones que se les entregan también a los estudiantes y a los tutores como guía para la construcción de sus textos académicos. Entonces podríamos ir revisando esos documentos que tenemos que también hacen parte del proyecto de aula, si ustedes quieren, y en lo que llega la profe, que ya quedan unos 10 minutitos para que se pueda conectar. Sí, profesora Liseli, yo estoy de acuerdo que nos puedas compartir y nos puedas explicar esos documentos de los que estás hablando mientras se Ok. conecta la profesora Carmen Elena. Ok,
Ok, listo. Entonces voy a compartirle, mire que en toda la presentación les hablaba de la construcción de unos textos académicos. Y hay una razón de ser, y es que miren que en esa diapositiva que yo les presentaba de los elementos importantes o de los atributos importantes del proyecto de aula que nos ayuda a desarrollar diferentes habilidades en los chicos es el tema de lectura y escritura, ¿no? Entonces, pensando en que es un ejercicio de investigación formativa, nosotros elaboramos unas instrucciones, tanto de fondo como de forma, en compañía y con la supervisión de las profesoras que lideran el tema de investigación con el grupo de investigación Ciencia UDES, para que los chicos pues tengan unas mejores orientaciones, que sean más claras, que sus productos realmente pues puedan estar a la altura del evento científico que nosotros compartimos y que hacemos al final del semestre. Entonces les voy a mostrar esos documentos. Profesora Liceli, no se le está viendo nada en pantalla. Ahora sí, ¿Ahora sí? ahora Sí. sí. Si quiere puede darle un poquito de zoom. Ok. Muchas gracias. Ahí se aprecia bien. Bien, entonces, miren que nuestros estudiantes de bacteriología, cuando ellos elaboran su tesis, la norma que deben aplicar es la norma Vancouver. Entonces, en este ejercicio de investigación que hacen con el proyecto de aula, nosotros traemos en este documento de instrucciones generales para elaboración del artículo de revisión, en este caso, esos elementos de forma que se les exige en la estructuración de su tesis para que ellos, desde ya la elaboración de estos textos académicos, comiencen a aplicar estas indicaciones de presentación de los documentos de tesis que están ya designados por biblioteca. Entonces, todos los elementos de forma que ustedes ven acá se les describen para que ellos puedan estructurar sus documentos. Los que de pronto tienen la posibilidad de ser directores de trabajo de grado en bacteriología que están conectados, pues se van a dar cuenta que este tema de títulos, subtítulos, autores, está completamente en sintonía con lo que se les pide a los chicos de trabajo de grado. Se les da la extensión máxima pues, del documento que deben de presentar, lo referente a la bibliografía con la norma Vancouver, otros aspectos que se consideren relevantes. Esto con el tema de forma. Y con el tema del contenido se le desglosa a ellos pues, cuáles son esas partes que debe tener en este caso el artículo de revisión con las especificaciones mínimas necesarias para que ellos estén orientados a lo que se espera de ellos de cada uno de estos segmentos. Y aquí es donde pues solicitamos entonces, disculpen ahí un poco la bulla externa. Bien, entonces aquí es donde en investigación nos apoyan para mirar si esta información que nosotros les damos a ellos acerca del contenido de este artículo de revisión, si realmente está bien, qué observaciones ellos nos pueden dar al respecto, cómo nos pueden aportar un poco más para ser más claros con los estudiantes y con los tutores. Y pues ya teniendo estos documentos establecidos, pues es mucho más fácil hacer la valoración de los documentos, de los textos académicos, porque tenemos unos requisitos mínimos establecidos. Entonces, frente a estos requisitos mínimos, se estructuran las rúbricas que les compartí anteriormente. El tema del resumen, el abstract, las palabras claves que son importantes en los artículos de revisión, con sus mínimos y máximos
tanto para la extensión del resumen como para las palabras claves, la necesidad que ellos comiencen a apropiarse de los descriptores en ciencias de la salud, para el caso de nosotros que es fundamental en la investigación. Igual las indicaciones de introducción, que se espera a nivel metodológico que ellos puedan describir en ese artículo de revisión, el desarrollo, donde van a presentar pues, los resultados y discusión de los resultados que obtuvieron con esa revisión de la literatura, conclusiones y el tema de referencias bibliográficas. Este es entonces el documento que se comparte con tutores y estudiantes para que ellos puedan a partir de este documento tener esos lineamientos claros. Y ahora con respecto a el ensayo, voy a subirle acá. Este es el ensayo. Igualmente tenemos los elementos de forma según Vancouver, para que ellos lo vayan desarrollando. Estos son los primeros semestres y desde entonces estamos muy interesados en la apropiación de estos lineamientos. Y en cuanto a la estructura, miren que esto lo construimos en base a la información que nos proporcionó Éxito Estudiantil, que como les había mencionado en algunos casos, se solicitaron partes grupales para que los chicos pudieran tener este aporte de Éxito Estudiantil en cuanto a la estructuración de sus ensayos y también de sus artículos de revisión. Todo lo que es con respecto al fondo, a la escritura, a la redacción de estos documentos, ellos nos apoyaron en esa parte, nos han apoyado y también nos han compartido documentos. Profesora, se te fue el audio. ¿Me escuchan? Ahora sí se le escucha. Ok. Listo, entonces miren que aquí al final tienen una anotación porque se les comparte también el material que nos facilitó Éxito Estudiantil para ayudarles en este proceso. Entonces estos son los documentos de instrucciones generales para la elaboración de los dos textos académicos que en el momento nosotros hemos definido como importantes y que nos ayudan a los propósitos que tenemos con proyecto de aula en el programa de bacteriología y laboratorio clínico. Bueno, profe, listo. Yo creo que sí alcancé a presentarles todos los documentos de estructuración que tenemos en nuestro programa. Y nuevamente, pues gracias por su atención y de verdad esperando que nuestra experiencia les sirva a ustedes de inspiración, de ayuda, de pronto de una guía para estructurar también la estrategia de proyectos de aula. Muchísimas gracias, profesora Liceli, por su participación y por darnos a conocer este importante tema que seguro es de gran ayuda para cada uno de nosotros desde los programas académicos con nuestros estudiantes y tener claridad sobre la ruta a seguir para el desarrollo de estos proyectos de aula. Acabo de compartirles nuevamente el link de asistencia y también pasé el link de evaluación para que por favor tengan en cuenta que nosotros le agradecemos la apreciación que ustedes dan para nuestra mejora continua de las capacitaciones que se imparten desde el plan de formación profesoral. Muchas gracias. Doctora Alice. Señora. La doctora Carmencita me acaba de llamar. Sí, no señora. alcanza a desplazarse hasta esta sede para poder hacer su presentación. Pues Sí, ella expresa que queda en mora de compartir la experiencia de fisioterapia, entonces que la agenden para otra oportunidad, donde ella nos cuente la experiencia y podamos también pues aprender de esa experiencia
Profesora Emir, se le fue el audio. El apoyo brindado en esta capacitación y pues contenta con toda la información que la doctora Licey nos brindó en la mañana de hoy, que es muy relevante para todo el proceso de formación y de fortalecer las competencias de nuestros jóvenes del programa de bacteriología y laboratorio clínico. Muchas gracias, profesora Emir, por toda la gestión que ha hecho para el logro de esta capacitación. También desde el campus Bucaramanga se le da y se le hace extensivo este agradecimiento a usted. Gracias a usted por el espacio. Voy a darle 5 minuticos para que por favor diligencien la asistencia y evalúen la actividad. Gracias. Muchas gracias por toda la información. Feliz día.